Buenas tardes y seguimos aquí en el NASA International Space Art Challenge, desarrollándose en la ciudad de Chía, y en este momento en 200 ciudades del mundo están al mismo tiempo haciendo lo que nosotros estamos haciendo, resolviendo 20 retos que la NASA ha propuesto a todo el público en general. Todos pudieron participar y pues en este momento están los evaluadores mirando esos retos que ya muchos estudiantes, profesores y diferentes personas se convocaron en la concha acústica para dar respuesta a esos retos. Por otro lado, estamos acá dando a conocer estas interesantes conferencias, maestros que se han dedicado a tratar de mostrar cómo las ciencias, las matemáticas pueden impactarnos a todos. Y pues es el caso de nuestra conferencia, la que en este momento ya la vamos a iniciar. Muchas veces a uno en el colegio le preguntan eso, o en la universidad también, profe, ¿y esas matemáticas para qué sirven? O sea, ¿para qué estudio esto? Si yo no veo que tengan como alguna razón de ser. Ayer las respuestas fueron muchísimas y hoy el profesor John Fabio Aguilar nos va a contar qué es lo que se hace con las matemáticas en la astronomía. Imagínense, pues muchos dirán, ¿y matemáticas en la astronomía? Luego no es solamente telescopios y cosas de esas. Pues no, el profesor John Fabio Aguilar nos va a contar qué es lo que se hace, para qué sirven esas matemáticas que nos están dando en el colegio y cómo las podemos aplicar. Entonces, el profesor es un destacado matemático con una sólida formación académica, posee un magíster en astronomía y actualmente se encuentra cursando un doctorado en astrofísica. Su trayectoria refleja un compromiso profundo con el estudio y la investigación en el campo de las ciencias exactas y el cosmos, contribuyendo al avance del conocimiento en astrofísica a través de su dedicación y pasión por estas disciplinas. Entonces, pues, profe, bienvenido, para que nos cuente ahí y les responda a muchos eso de las matemáticas, ¿para qué es? Vale, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a este evento. Bueno, pues yo también quedé con la misma pregunta ayer y tuve que reestructurar toda la charla. Es más, fue tan drástico el cambio que yo dije, se dañó esto. ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? Ok. Vamos a esperar un segundito. Este es el pointer, ¿sí? Ok. Bueno, les decía que la pregunta desde ayer, porque estuve escuchando algunas charlas, era tan profunda que tuve que hacer cambios de última hora anoche en la charla y dije, bueno, voy a empezar por el final, voy a empezar por las conclusiones de la charla. Fue tan drástico todo lo que pasó ayer que dije, voy a empezar por las conclusiones. Me explico por qué quise empezar el día de hoy con las conclusiones. Resulta y pasa que ayer en muchas de las charlas se comenzó a hablar de inteligencia artificial, de implementación de matemáticas, en todos estos contextos de astronomía y pues en general contextos profesionales. Vi muchos jóvenes altamente preocupados sobre lo que es el futuro de ellos como profesionales, no solamente pensando en la astronomía, sino en general, ya que en muchas de las charlas del día de ayer se habló, como les digo, de matemáticas. Y pues es una idea que me parece que ha sido un tanto natural, ¿cierto? Por muchos desarrollos que se han venido dando últimamente, ¿no? Solamente por colocar un ejemplo, hace poco ya Apple en sus iPads ya da la posibilidad de que tú vas escribiendo los ejercicios y él te va resolviendo el ejercicio. Entonces yo digo, bueno, ya para qué voy a ir al colegio, simplemente le digo a mi iPad o le escribo a mi iPad el ejercicio, se lo puedo escribir a mano y perfectamente llega a la respuesta. Entonces, pues quedamos todos como igual. Bueno, entonces ¿para qué vamos a la escuela? ¿Para qué estudiamos matemáticas? ¿Para qué me vuelvo profesional? Si ya la tecnología lo va a hacer todo, ¿cierto? Creo que ese era como un sentimiento que había quedado el día de ayer y yo pues también me quedé con ese sentimiento y dije, bueno, vamos a mirar qué podemos hacer con esa pregunta tan profunda, porque en efecto toda esta era de la inteligencia artificial pues nos ha desbordado a todos, ¿cierto? Entonces, para tratar de responder esa pregunta, lo primero que yo les diría es calma. Calma, porque en la historia, en lo que llaman las revoluciones industriales,
pues ya ha pasado este tipo de cosas, ¿cierto? Lo que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta revolución industrial. Es más, esta quinta que viene, que tiene que ver con todo lo de inteligencia artificial, ya había, digamos, unos vestigios en lo que se refiere a la tercera y cuarta revolución industrial, que involucraba el uso de tecnologías TIC, pero fue muy fuerte para todos, inclusive la primera. O sea, imagínense las personas que trabajaban en las fábricas de esta época y pensar que a usted lo iba a reemplazar una máquina, ¿cierto? Para ellos también fue totalmente novedoso, ellos también pensaban en que se iban a quedar sin trabajo, que sus familias iban a morir de hambre porque llegaban las máquinas a reemplazarlos. Y eso mismo lo hemos venido sintiendo en cada una de estas eras, ¿cierto? Y para la que venga, la 5.0 con la inteligencia artificial, pues para mí el mensaje, y por eso es, digamos, la historia de fondo, es, pues sí, en efecto habrán cambios, pero para eso nos estamos preparando todos como humanidad. Y precisamente la idea no es pensar en que todo ya está hecho, sino que hay mucho por hacer. Yo solamente me voy a limitar a una cosa y es hablar de astronomía, pero en todos los campos del conocimiento hay muchísimo por hacer. Yo lo que les voy a contar es como mis traumas psicológicos con todo lo que he tenido que hacer de investigación, pero son cosas muy fascinantes y que asimismo tendrían que aplicarse en otras áreas, de manera similar en lo que se refiere a esta nueva era de conocimiento y de inteligencia artificial. Es algo que, como les digo, no se escapa de nadie. Hace ya unos meses en la Universidad Militar, en un evento que hacemos en el Departamento de Matemáticas, impartimos un curso, por ejemplo, que se llamaba Data Driven, ¿cierto? Y muchas personas, porque invitamos gente de diferentes profesiones, no hubo ningún tipo de restricción, pues lo primero que les inquietaba era pensar qué era eso del Data Driven. Entonces, el Data Driven, sin entrar en muchos detalles porque no hace parte de la charla, y como les digo, me estoy adelantando a las conclusiones, es pensar en que en esta nueva era de la inteligencia artificial estamos de la mano con una era que es la era de la información. Ya todos, sin importar nuestra profesión, tenemos que pensar en utilizar información y tomar decisiones a partir de la información. Antes eso lo veíamos como muy lejano, se lo dejábamos por allá a la gente, a los estadísticos, a los actuarios, a gente por allá muy, muy, muy lejana, ¿cierto? Pero ahora en las nuevas, digamos, tendencias en las profesiones, todos debemos aprender a interactuar con los datos pues de lo que sería nuestra profesión, ¿ok? Entonces, en aquella ocasión, como les digo, este curso de Data Driven, cosas supremamente reveladoras para mí. Quien impartía el curso era un biólogo, porque lo hicimos en concesión con la Universidad de Asunción en Paraguay, y fue una cosa absolutamente reveladora pensar que el curso de análisis de datos no nos lo diera un matemático, sino lo diera un biólogo. Entonces decíamos, ¿y ese biólogo qué hace allá montado? ¿Cómo así? Y sí, señor, nos enseñó Data Driven. Entonces, no es algo de los matemáticos. O sea, primero, perdón, lo digo en estas palabras, bajémonos del bus de que es de los matemáticos. Nos toca a todos integrarnos, ¿ok? Claro, sí hay una tarea que le corresponde a los matemáticos. De ahí que nosotros, en este espacio que nos han ofrecido aquí en este evento, hemos inclusive puesto un stand porque en el Departamento de Matemáticas, en especial el programa de Matemáticas Aplicadas y Computacionales, pues los quiere a ustedes invitar a ser parte de esa revolución que viene con las matemáticas, ¿ok? Porque, repito, las cosas no están hechas, hay mucho por hacer. Por ejemplo, en lo que yo les decía del Data Driven, hay que pensar que nos dan las herramientas, en el curso que nos daban las herramientas para analizar los datos, pero esas eran herramientas ya construidas. ¿Qué pasaba? Pues detrás de todo ese software, de todos esos códigos que ustedes vieron inclusive en algunas charlas de ayer, pues habían matemáticos, habían actuarios, habían estadísticos, habían un equipo de personas que habían desarrollado ese tipo de cosas. Y en ese sentido, la Universidad Militar Nueva Granada abrió un espacio pensando en que ese es un futuro que todavía hay muchas cosas por explorar. Y en este caso, como les digo, en particular, el programa de Matemáticas Aplicadas y Computacionales. Bien, para allá. Pensar en que la matemática pueda ser aplicada en la astronomía, pues es una pregunta que en principio en lo que hemos aprendido en el colegio, pues tiene cierta respuesta medio obvia, en el sentido que
nosotros en la escuela aprendemos muchos conceptos básicos asociados a la astronomía que nos sirven en nuestro día a día. Por ejemplo, este movimiento que es el movimiento de traslación de la Tierra, más allá de que en la escuela nos digan que es un movimiento de traslación, que hay un movimiento de rotación de la Tierra, pues son cosas que nos sirven para pensar en nuestro sentido de tiempo, que esas son cosas que nosotros tal vez no las matematizamos porque ya las vemos muy naturales en nuestro día a día, pero en efecto, todo lo que tiene que ver con el concepto de tiempo es la construcción de este tipo de modelos que surgen desde la matemática, todo lo que tiene que ver con las leyes de Kepler. Los muchachos que ven las cosas pues un poco más adelante, por allá en 10º y 11, lo ven. Toda esa visión del universo, el hacer esas mediciones en diferentes sistemas de coordenadas, ver la variación, la relación entre leyes físicas descritas desde la matemática nos han permitido entender el universo. Sabemos muy bien que el hombre ha tenido unas limitaciones en su expansión en el universo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Creo que hasta la luna, ¿cierto? O sea, como hombre, o sea, el hombre como tal, lo máximo que ha llegado es la luna. Ha hecho unas misiones, últimamente, no hace mucho, no hace más de 10 años, hubo una sonda que se envió y que ya salió del sistema solar, pero eso le costó alrededor de 60 años, ¿cierto? Pero en general para el hombre ha sido un gran problema salirse del planeta Tierra. Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo hizo todo esto? ¿Cómo llegó a todo este tipo de descripciones y reconocimiento del cielo? Pues lo hizo con las herramientas matemáticas y físicas. Por ejemplo, lo que les decía ahorita de las leyes de Kepler, es una cosa que uno en el colegio le da charrera, pues porque después se lo van a preguntar y las evaluaciones y todo eso, pero todo eso describe nuestro universo y nos hace entender precisamente qué es nuestro entorno en este caso. Otra cosa que me parece también importante en ese sentido es que en todas estas exposiciones de astronomía y todo lo que tiene que ver con la observación de nuestro entorno, pues yo sí quisiera hacerle una pregunta al público, pues hay público joven, que era el que yo le tenía dirigida esta charla, ¿cierto? Entonces las personas mayores de 18 están excluidas de la sesión de preguntas, se salvaron. Yo quisiera preguntarle a uno de los jóvenes, ¿cómo creen que hacen los astrónomos para saber, por ejemplo, que las estrellas, todas estas estrellas que aparecen por acá, los nombres, cómo reconocen eso? ¿Cómo reconocieron a Saturno, que había un planeta llamado Saturno? ¿Cómo llegaron a toda esa información? ¿Su conocimiento y la distancia? Sí, ¿qué más? Sí, eso es importante, pero ¿qué más? Porque ustedes, por ejemplo, les dijeron allá a la profe de sociales en el cole, hay un planeta llamado Saturno, y pusieron a su mamá a hacer el sistema solar, pero fue por un chisme, porque había un planeta supuestamente llamado Saturno. Pero ¿cómo ustedes sabían que estaba Saturno ahí? ¿Me puedo parar? Qué pena con ustedes, la ronda de preguntas era para mí, pero les pregunto yo a ustedes, es que me toca aprovecharme. Mediante la observación por medio de telescopios. Muy bien, la observación. ¿Y qué observas tú? Estrellas. Las estrellas, ¿y qué información recibes de ellas? Tal vez cómo están compuestas, más o menos en qué distancia se pueden encontrar y sí. Te voy a dar una pista, comienza con la letra L. L de luz. Toda la información que ustedes conocen del universo es porque han recibido esa información mediante la luz. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, por ejemplo, reconocen al sol. ¿Por qué? Porque el sol irradia, ¿cierto?, una información dada en ondas electromagnéticas, que es la luz. Es más, si no fuese por la luz, usted ni por enterado que hay una cosa llamada sol. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la luna. ¿Usted cómo sabe que existe la luna? Porque refleja la luz. Ese sí no tiene luz, pero la refleja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas de las cosas que yo les voy a nombrar ahorita, de lo que han sido las investigaciones que se desarrollan en la Universidad Militar Nueva Granada, están basadas en el estudio de la luz, que es la única fuente de información que tenemos de los objetos celestes. ¿Vale? Porque precisamente hay una serie de limitaciones en términos de que el hombre vaya,
y tenga interacción con esos objetos celestes. Entonces, básicamente toda esa información nosotros la extrapolamos a partir de la luz, que es la información que nos llega. Y por eso toda esa, digamos, toda esa infraestructura que se monta en torno a la construcción de grandes telescopios, lanzamientos de telescopios por fuera de la superficie terrestre, porque es importante pues hacer un estudio de esa luz que estamos recibiendo. Bien, ahora, como les decía, vamos a mirar algunos casos que hemos venido trabajando allí en la universidad, y para eso hay que hablar de una primera historia, que es la historia de las grandes bases de datos. Ustedes, por ejemplo, han escuchado mucho que uno de los retos, y ahorita se los he comentado, que uno de los retos son las grandes bases de datos. Entonces, miremos eso que quiere decir en la astronomía. Por ejemplo, en la década pasada, en el siglo pasado, nosotros entendíamos a la astronomía de esta manera, ¿cierto? Ahorita hemos visto allí en la plaza una serie de telescopios como este, ¿cierto? Y los vemos y observamos los objetos, observamos a Saturno, no observamos al Sol ahorita, a menos de que sea un telescopio solar, pero hacemos observación con estos telescopios. Pero si yo quiero comenzar a sacar características, si quiero comenzar a hacer una caracterización de ellos de una forma juiciosa, disciplinada desde la ciencia, pues ya tengo que pensar en hacer un registro de esa información. Y toda la era computacional ha venido a aportar allí un insumo muy importante en lo que se refiere a la captación de datos astronómicos. Antes, para los astrónomos era una tarea totalmente titánica. Los que son igual de jóvenes a mí se acordarán que, por ejemplo, nosotros para acceder a una foto había todo un ritual que era el tema del revelado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que no podíamos tocar el rollo, que eso era todo un problema? Los jóvenes no saben nada de eso, nosotros los jóvenes, bueno, menos jovencitos, lo sabemos, que se sacaban unos rollos, que usted no lo podía exponer al sol, ¿cierto? Los astrónomos de los 70 hacia atrás tenían muchísimos problemas porque ellos no tomaban las fotos con estas cintas de revelado, sino lo hacían con placas, ¿cierto? Entonces, si la placa en alguno de estos tratamientos de estas cámaras de oscuras para tratamiento de las fotos, si había algún tipo de sobreexposición, la foto se dañaba, ¿cierto? En astronomía, pues eso era un problema grandísimo. Pero con toda esta era de la tecnología, los computadores regulan eso mucho mejor y lo captan a partir de las cámaras digitales, las mismas de los celulares, ¿cierto? Asimismo, por ahí hablábamos el día de ayer respecto a el análisis de imágenes, teníamos una charla el día de ayer sobre eso y hablábamos sobre que las imágenes eran una composición de píxeles, ¿se acuerdan? De que eran cuadritos, ¿cierto? Con colores, así como las sillas, o sea, uno ve la imagen así, pero la imagen realmente es una composición de cuadritos, ¿cierto? En astronomía eso se hace con unas cámaras que llaman cámaras CCD, que lo que hacen es recolectar los fotones de luz como si fueran cuadritos. Entonces todo eso lo va guardando esa información las computadoras y van generando todo un seguimiento, ya no lo que es una foto, sino una secuencia de fotos de lo que es el objeto astronómico en cuestión. ¿Ven? Entonces, usted me diría a mí cuántas fotos vamos a tomar. Pues se hacen misiones para eso. Muchas veces lo que se hace es someter tiempo de observación cuando se quiere hacer análisis de objetos astronómicos en especial, pero en general se hacen son barridos, que son los que se llaman las misiones, ¿sí? Las misiones de observación. No solamente las misiones son misiones, por ejemplo, de que el hombre salga, sino de observar. Dentro del tema de la observación y en general de la ciencia, hay una paradoja que me parece muy bonita que viene a colación, y es la paradoja india del elefante y los 6 ciegos. ¿En qué consiste la paradoja? No me voy a extender mucho en ella, pero el dibujo ilustra muy bien la idea. Y es que tenemos a una serie de personas ciegas que están interactuando con lo que usted, sus ojos, le dice que es un elefante, ¿cierto? Pero estas personas, imagínense ustedes ciegas, y estas personas comienzan a tocar a este susodicho elefante, y ahí, como usted, no sé si lo alcancen a leer, cada uno comienza a juzgar desde lo que él observa, desde lo que él puede percibir con sus sentidos, en este caso en particular el tacto, ¿cierto? Entonces hay uno que dice que es una espada porque está tocando el colmillo, otro le toca la pata y dice que el tronco, otro le toca la cola, menos mal le dio una patada, y dice que es una cuerda, otro trata de pasar y pues como es tan grande dice que es una muralla. ¿Qué pasa en astronomía? En astronomía tenemos un problema más o menos parecido
al de la parábola. Y es que dependiendo de la longitud de onda donde nosotros estemos observando, por ejemplo en este caso las imágenes de la galaxia, nosotros podemos recibir un tipo de imagen. Y como se pueden dar cuenta, aquí tenemos a la Vía Láctea vista desde diferentes longitudes de onda. Tenemos una llamada el radio continuo, hidrógeno atómico, radio continuo nuevamente en otra longitud de onda más alta, hidrógeno molecular, infrarrojo, infrarrojo cercano, óptico, rayos X y rayos gamma. Como se dan cuenta, se ven cosas diferentes. Ahora, para los científicos, ver cosas diferentes, ¿qué quiere decir también? Propiedades diferentes. Ahora, si yo quiero entender la galaxia, digamos con todas sus características, ¿qué debería yo hacer? Reunir toda esa información, que es lo que deberían haber hecho estos señores hindúes, ¿cierto? Entonces, mire, yo sentí algo duro por aquí, yo sentí algo aquí como grueso, como una pata de un animal, para llegar a decir que es un elefante. Con la galaxia, en la era actual de la información en la astronomía, se trata de hacer esto. Antes estas misiones iban un poco más divorciadas, cada una iba haciendo el análisis de la información desde sus longitudes de onda, pero ahora, la filosofía de estas observaciones astronómicas es integrar información. En ese sentido, en lo que se refiere a cuánta información pudiéramos estar recibiendo de estas misiones, acá coloco una misión que es la misión Gaia, es una misión muy conocida, que aborda elementos del infrarrojo y del óptico, que lanzó la Agencia Espacial Europea, que es con la que yo tengo la oportunidad de desarrollar investigación. Y fíjense, por ejemplo, en lo que se refiere a información de cuántas estrellas se está recolectando, 1.8 billones de estrellas. O sea, es una cantidad enorme de información. Estamos hablando de que ese 1.8 billones de estrellas, estos casi millón de estrellas binarias, esta cantidad de galaxias, que no tengo aquí el dato, galaxias, candidatas a galaxias del orden de casi de 5 millones, generan una cantidad de información de 126 teras de información. Aquí ya vemos el problema de la información que estamos viviendo en la actualidad. Y es que usted, ¿dónde va a guardar esas 126 teras de información? Primero, ¿dónde las va a guardar? Segundo, ¿a qué hora las va a analizar? ¿Cierto? Entonces, como se dan cuenta, y digamos un poco volviendo a mis primeros comentarios, la tarea que hay acá es gigantesca, porque falta muchos astrónomos para entrar a analizar toda esta cantidad de información, como se pueden dar cuenta. ¿Listo? Entonces, estábamos en el problema de la información, ¿cierto? En este caso estamos hablando de una sola misión, 126 teras, que uno pensaría que un computador, digamos, ordinario tiene como media tera, ¿no? Media tera, una tera. Entonces, más o menos para que tengan la idea. Ahora, en lo que se refiere a la producción de archivos astronómicos, estamos generando por año del orden de, acumulado 1 petabyte, y estamos aumentando la cantidad de datos astronómicos a un ritmo de medio petabyte por año. Perdónenme la pregunta, ¿saben qué es 1 petabyte? Un mega. El mega, pensé que esto se iba a ver un poco mejor. El mega está aquí de segundas, esto sería 1000 al cuadrado, sería del orden del millón, porque estos son 1028, pero el petabyte está por acá, es 1000 a la 5, o sea que estamos hablando de un 1 y 15 ceros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cantidad de información a lo que se refiere en bases de datos astronómicas, estamos hablando de 1 por 10 a la 5 bytes de información. O sea, volvemos a la misma pregunta de antes, ¿no? ¿Dónde va a guardar eso? ¿Y a qué hora lo va a analizar? Bien, eso pues genera muchos dolores de cabeza, yo puedo dar fe de ello, y los dolores de cabeza pues precisamente surgen por pensar en cómo se analizan todos estos archivos, cómo se recoge información de los diferentes servicios. Por ejemplo, les hablaba de Gaia, por ejemplo les hablaba, o les puedo hablar ahora de otros servicios como Integral, les puedo hablar de misiones como Galileo, por ejemplo, de Kepler, y entonces uno entra como astrónomo y dice, bueno, ¿dónde analizo toda esta información? ¿Cierto? Esto en realidad es un dolor de cabeza. Ahora, ¿se ha pensado en eso? En que usted tenga que ir a un lado a recoger información de la misma estrella o de la misma galaxia, después irse a otro survey y recoger la misma información de la misma, perdón, no la misma información, la información de la misma estrella en otro survey o en otra fuente, en otro telescopio. Si lo quieren ver desde ese punto de vista, pues sería una tarea absolutamente tediosa.
Pero los astrónomos han venido pensando en eso. O sea, eso es un problema, digamos, vigente del cual ya han venido desarrollándose avances. Por ejemplo, el Observatorio Virtual Español, que en lo que se refiere a la Agencia Espacial Europea, con la que yo trabajo en especial, ellos tienen un servicio que llaman el Observatorio Virtual. Ese Observatorio Virtual se encarga de hacer integración de todas estas bases de datos, para que precisamente los astrónomos no se vuelvan locos pidiendo información de una longitud de onda en un lado, longitud de onda en otro lado, longitud de onda en otro lado, para que precisamente la ciencia tenga una posibilidad de pues, poder avanzar sin tantos tropiezos en lo que se refiere a conseguir información. Acá tenemos una cosa llamada los servicios de filtros, digamos que sin entrar en muchos detalles, los filtros ¿en qué consisten? Nosotros hemos escuchado que la luz está dividida en diferentes longitudes de onda, ¿no? El ejemplo más sencillo es, por ejemplo, que cuando nosotros lo que vemos son las longitudes de onda del óptico, ¿cierto? Hay otras, por ejemplo, el infrarrojo, que son las gafas que se ponen los militares, eso es otra longitud de onda. Acá, todas estas son servicios de diferentes longitudes de onda. Cada una de ellas contiene un listado de longitudes de onda. Entonces, como se pueden dar cuenta, la cantidad de información que hay aquí, sin entrar en detalle, cada una de esas cajitas es una longitud de onda. Entonces, imagínense toda la cantidad de información que hay disponible, ¿cierto? También aprovecho para decirle a los jóvenes que en esta página del Observatorio Virtual Español hay muchos proyectos de ciencia ciudadana, ¿ok? No todo corresponde a personas que han optado por estudiar ni matemáticas, ni astronomía, ni física. Allí hay personas de todo tipo, ¿cierto? Pero hay proyectos de ciencia ciudadana que inclusive chicos de colegio las pueden realizar sin ningún problema. Acá hay una integración de diferentes observatorios virtuales, como se dan cuenta. Estas misiones de observatorios virtuales es una integración de esfuerzos a nivel mundial, precisamente entendiendo que si no hay una forma de trabajar de forma colaborativa, pues no se va a llegar a una verdad, que es lo que busca la ciencia, ¿no? Encontrar verdades, en este caso, en lo que se refiere a los objetos astronómicos. Y hay de diferentes países, como lo pueden ver, o lo que dejan entrever los nombres de los diferentes servicios de observatorios virtuales. Supongamos que ya tenemos los datos, ya planteamos un problema que es el problema de los datos, ¿cierto? Ahora hablemos de analizar algunos conjuntos de datos. Aquí pues ya lo que les voy a contar es yo que he venido desarrollando, como les digo, investigación con la Agencia Espacial Europea. Entonces, por ejemplo, he tenido diferentes situaciones donde he tenido la oportunidad hace, no sé, 6, 8 años de analizar sistemas binarios. ¿Saben qué son sistemas binarios? ¿Sí? Voy a preguntar dos cosas. ¿Saben qué sistemas binarios? De algo de dos, ¿cierto? ¿Saben qué es un eclipse? Ok. Los sistemas binarios reúnen esas dos palabras. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que… Ay, no reprodujo esto, qué triste. Esto era una película, se los juro. Lástima que no reprodujo. Resulta y pasa que los sistemas binarios son sistemas de interacción entre dos estrellas. O sea, lo mismo que le pasa a usted entre la Tierra y el Sol, esa rotación entre esos dos objetos celestes, es un sistema dinámico, pero dado entre dos estrellas. ¿Ok? Lo que pasa es que cada una de estas estrellas emite luz. ¿Estamos de acuerdo? Y como están rotando una con respecto a la otra, cuando una se oculta o una pasa por delante de la otra, hay una variación en la intensidad de luz que se emite de esa fuente. Ay, perdón. Hay una variación en la intensidad de luz que se emite de esa fuente. Entonces, nosotros precisamente lo que hacemos es estudiar o lo que hicimos en ese momento fue estudiar esa variación. Se me cayó y se me rompió. ¿Tú lo puedes pasar? Ya. Ok, se está haciendo el muerto, ya. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí sí se dan cuenta, esos objetos se mueven de forma periódica. O sea, todo esto que ocurre aquí es un movimiento periódico. Nosotros podemos llegar a detectar esa periodicidad de esa danza entre esas dos estrellas. Eso es lo que nosotros en astronomía, para los sistemas binarios, llamamos una fase, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esto con las matemáticas? Y en esa investigación que hicimos en ese momento, lo que tiene que ver en ese momento es que nosotros utilizamos una cosa que se llama se me fue la paloma. Se llaman
Se me fue la paloma. Es culpa del control. Sistemas genéticos asexuados, se llaman de esa manera. Ahora, ¿en qué consisten esos genomas asexuados? Ustedes, primero que todo, saben para qué sirve el tema del genoma, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nace un ser humano, los genomas, que son los que cargan la información genética de cada uno de nosotros, se combinan entre el papá y la mamá para generar una nueva persona, ¿sí o no? Esa es la parte del genoma. Ahora, ¿qué sería pensar en un genoma asexuado? Porque en el caso de un genoma, digamos, de una persona que tiene un sistema asexuado, por ejemplo, nosotros los seres humanos, pues necesitamos la combinación de información de dos, pues en este caso papá y mamá, ¿cierto? ¿Qué se imaginan que sería un asexuado? Él solo se proporciona información, ¿sí? Es asexuado en el sentido de que se reproduce, se regenera, evoluciona, ¿cierto? Pero de forma asexuada, él solo se proporciona información. Resulta y pasa que nosotros utilizamos estos algoritmos asexuados para poder modelar esos sistemas binarios. Estos sistemas binarios, digamos, en el dibujo que yo les mostré ahorita eran muy bonitos, pero en realidad tienen bastantes problemas porque son de corto periodo y baja masa. Entonces nosotros con estos algoritmos genéticos asexuados tuvimos la oportunidad de reproducir este tipo de objetos para poderlos estudiar. Pero entonces las fases evolutivas, cada una de estas características que mostraban los objetos, cada una de estas curvaturas que mostraban los objetos, él los tomaba de manera individual, o sea, lo que pasaba en esta fase, lo que pasaba en esta fase, y generación a generación, con una base de datos que teníamos de objetos de ese tipo, los íbamos modelando. Y esa modelación y ese algoritmo, conforme iba evolucionando en el tiempo, mostrándonos la información de cada sección, que ahí es donde viene la parte asexuada, o sea, nos informaba de los demás para saber cómo evolucionar, sino que cada característica evolucionaba individualmente. Pudimos hacer una descripción de estos objetos y una característica en especial que era su masa. Acá hicimos otro trabajo también con otra misión, que es la misión Kepler, donde también tomamos la caracterización de estos objetos, pero desde su luz, en una cosa que se llama el color, ¿cierto? Básicamente el tema del color, ¿qué es? Yo puedo tener la luz de una fuente en dos longitudes de onda, entonces yo lo que hago es restarlas para ver qué tanto exceso había de una banda o de una intensidad en una longitud de onda con respecto a la otra, y eso le da una información de cómo es la física del objeto. Entonces acá yo, por ejemplo, estaba comparando un conjunto de 10 características y con eso sacamos también parámetros estelares, en este caso masa de estos objetos. Hicimos también otro trabajo, este está por publicarse, de estimación de parámetros estelares, donde nosotros, esto ya es otra historia, ahorita estábamos hablando de sistemas binarios, aquí estamos hablando de estrellas simples, ¿cierto? En un problema que ustedes dirían, bueno, ¿cómo podemos a partir de la información fotométrica, nuevamente de la luz, llegar a extrapolar información como por ejemplo la temperatura, la metalicidad, la gravedad superficial de una estrella? Nosotros hicimos un trabajo hace poco donde tomábamos información de estrellas de referencia para poder determinar la temperatura o la gravedad o la metalicidad de una estrella. Ahora, ¿qué tan cerca debían estar los que están aquí dándole información sobre por ejemplo, qué temperatura debería tener el objeto? Ese fue el objeto de ciencia en su momento. Además, porque esta información, digamos que siempre en estas exposiciones se describe que la información es como si viniera perfecta, ¿no? Pero siempre hay muchos problemas, hay márgenes de error, hay errores observacionales, la información viene con muchos errores. Entonces, en ese sentido, el Machine Learning, que es como todo el tema que viene aquí, ¿cierto? De algoritmos genéticos, es precisamente un caso de Machine Learning. Aquí hablar de KNN o hablar de K-means es una técnica precisamente para hacer esta caracterización y encontrar estas características. Ahora, yo estoy hablando de una estrellita. Nosotros en esa investigación no lo hicimos con una estrellita, sino lo hicimos con 6 millones de estrellas. Acá lo hicimos acá están 6 millones de estrellas, ¿las ven? Ahí hay 6 millones acá arriba, se lo juro, ahí hay 6 millones, ¿sí? Hicimos un estudio precisamente de esos parámetros estelares que les digo, los cuantificamos en una cosa, en un diagrama ya que los astrónomos llaman diagrama de Kiel.
Acá esto es uno, digamos, lo que debería ser, estos son los modelos, digamos, que plantean los astrónomos teóricos, y acá nosotros hicimos con esos modelos de Machine Learning la construcción de 6 millones de objetos que pues estaban concentrados en una sección que se llama objetos de secuencia principal. Las estrellas se dividen por diferentes tipos espectrales, las de nosotros eran de secuencia principal. Aquí, este dibujito de acá no lo he nombrado, no me voy a detener mucho en eso porque creo que me queda ya poco tiempo, entonces voy a avanzar un poco más rápido. No sé si ustedes ayer estuvieron en alguna de las charlas, había una donde había tratamiento de imágenes y hablaban sobre cómo usted le va quitando calidad a los píxeles, va quitando píxeles, pero trata de recuperar la misma información. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando una foto usted la ve muy pixelada, pero usted es capaz de reconocer que hay una cara, ¿cierto? Eso se suele hacer también en astronomía, o sea, ¿qué tanta información yo puedo quitar para saber qué característica hay allí? Nosotros acá lo hicimos con 105 características, acá lo hicimos con 11 características y precisamente también encontramos, porque es que uno diría, bueno, ¿y para qué si tiene 105 características, para qué le bajas a 11? Pues porque estábamos hablando de los problemas de bases de datos, ¿cierto? Estábamos hablando de problemas computacionales. Ahorita han escuchado ustedes del tema de computación cuántica. La computación cuántica pues, surge por una necesidad y es la necesidad de procesar mucha información, ¿cierto? Entonces eso también está en un problema como un problema clásico en la astronomía. Otros chismecitos que les puedo contar. Hicimos una investigación también sobre objetos enanos, que son estrellas tipo FGK, donde precisamente el reto aquí con el Machine Learning, ¿qué fue? Les cuento la historia, no es necesario como entrar en muchos detalles, pero aquí nuestro reto era precisamente dos tipos de estrellas que se llaman gigantes y enanas. Teníamos un conjunto de 11.000 características para este caso. Este es otro caso de ciencia que tuvimos, que ya está publicado, y de esas 11.000 características que teníamos que escoger dos que me permitieran separar de mejor manera estos objetos enanas y gigantes. Entonces usted dice, bueno, pero de 11.000 dibujos de estos, ¿cómo hago yo para escogerle dos nomás? Que era el reto precisamente de encontrar este tema de longitudes de onda o características físicas que me dieran la mejor información. Esto lo hicimos con unas técnicas de estadística que se llaman unos métodos gaussianos, no voy a entrar mucho en detalle en ello, pero lo que quiere decir es que hay mucha matemática ahí y hay mucho por hacer. Digamos, ahí quedó un tema por resolver, pero en lo que se refiere a mi invitación inicial del día de hoy, que era la matemática, fíjense que hay todavía muchos problemas por resolver. Ahí está medio resuelto. Actualmente estoy trabajando en una cosa que se llama clasificación de curvas de luz con una misión que se llama Integral, es una misión de infrarrojo. De esta quería contarles solamente un chisme. Ustedes han escuchado qué son los transformers, ahí dice transformers en la salud, una revisión, pero ¿saben qué es ese tema de los transformers? No las máquinas, no, los robots no son. ¿Han escuchado de otros Transformers que no sea Megatron? ¿No? Ok. ¿Y si les cambio por esto? Mire, le presento, él se llama Don Transformer. ChatGPT es un modelo de redes neuronales profundas que se llaman o se denominan Transformers. Ellos lo que hacen es generar codificaciones. Yo creo que hablar de ChatGPT ya me entienden un poco mejor, porque hablamos son de cadenas de texto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted cuando le escribe, ¿será que le gustó a Miguelito? Eso a ChatGPT, eso es una cadena de texto, ¿sí o no? Esas cadenas de texto, lo que hace ChatGPT y en particular pues la técnica de Transformers, que es lo que le digo que es la caja negra ahí, ¿cierto? Lo que hace es generar una cadena de características, que eso ya ni siquiera se llaman letras, es una codificación, y a partir de esa codificación busca que otra información tenga relación con la que tú planteaste. En este caso, ¿cómo enamoro a Pepito? Entonces él lo asocia a frases que hablen sobre el amor y enamorar a otra persona. ¿Me hago entender la idea? Ahora, ¿qué pasa con el tema nuevamente aquí de la salud? Pues dijimos que estamos en ¿qué era? La de la información. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces en este tema de la era de la información hay personas que han dicho no, ChatGPT está muy chévere, pero pensemos en otros escenarios. Por ejemplo, cadenas de imágenes para detectar enfermedades. ¿Estamos de acuerdo?
Cadenas, por ejemplo, para detectar información asociada, por ejemplo, a propagación de cáncer. Toda esa información está digitalizada. Por ejemplo, todos los exámenes que a nosotros nos toman, esa información se puede volver una cadena de información, así como lo son las cadenas de texto. Y esto es ciencia, esto es un artículo, o sea, esto no es un chisme, esto es un artículo que está en estos momentos publicado en el área de la ciencia. Entonces, ¿a qué quiero ir con ustedes? Que ahorita mi primera diapositiva, ¿qué fue? Mostrarles que la inteligencia artificial te solucionaba una multiplicación. ¿Se acuerdan que les mostré en el iPad? Entonces uno diría, no, ya no hay nada que hacer, ya termino el colegio y ya me pongo a hacer otra cosa, a vender manillas, alguna cosa, porque ya la inteligencia artificial lo hizo todo. La respuesta es no, hay mucho por hacer, porque fíjate que estamos mirando toda esa tecnología que es de ChatGPT implementado en otras áreas de conocimiento que no es el texto, porque ChatGPT es análisis de texto. Bien, entonces en este caso, analizado en salud. ¿Yo trabajo en salud? No. Entonces, ¿qué hace hablando de eso, profe John? Lo hablo porque yo analizo curvas de luz, yo no hago cadenas de texto, sino son cadenas de emisiones de las estrellitas, así como estas, como si fueran cadenas de texto. Y analizo y parametrizo para sacar la información o clasificación a las estrellas. Eso es lo que yo hago con ChatGPT, pero no es ChatGPT, o sea, no hablo con ChatGPT, sino que este tema de los transformers lo utilizo para clasificar objetos, en este caso con objetos y sus objetos binarios y en lo que se llaman las curvas de luz, que son estas que yo les mostré hace un rato. Tiene sus retos, claro, porque si se dan cuenta que hay una curva armada lo más de linda, pero el problema es que acá en las misiones que uno analiza la información, muchas veces la información no está completa. Que eso es lo otro que uno cree, ¿no? Ya todo está inventado, todo está completo, todo está muy chévere. Pues no, a nosotros nos toca entrar a reconocer patrones, ¿cierto? Generar funciones de activación para reconocer patrones en casos donde la información es muy limitada. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es otro problema, perdón, ya con esta me voy. Uno de los problemas grandes con la información, por ejemplo con el entrenamiento de ChatGPT, es qué información darle, ¿cierto? Porque si tú la entrenas a ChatGPT con información que es cerrada, pues ¿él qué va a decir? Cosas cerradas. ¿Sí estamos de acuerdo? Que por eso también es importante, ChatGPT no es Dios, no es una cosa que está diciéndole verdades absolutas, es un tema absolutamente delicado, porque detrás de eso hay información que puede tener errores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí también un mensaje subliminal, una invitación a seguir estudiando, a entender que así como yo hablo de la astronomía, en todas las áreas de conocimiento hay cosas por hacer y retos por afrontar, también de la mano con la tecnología y con las últimas tendencias, como lo puede ser la inteligencia artificial. Y ya se acabó el chisme, muchas gracias. ¿Preguntas? Yo ya pregunté ahorita, entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, preguntas, entonces ¿quién tiene una pregunta? Alza la mano, por favor. Ya le llevo la... Ya le prestan el micrófono, su merced. Perdón. Disculpe, profesor. En la exposición tan importante y amplia que hace, pues para mis cortos conocimientos, aprecio que la temática es supremamente interdisciplinaria y son muchos los especialistas que deben de abordar cada área, porque de lo contrario, pues la especificación de cada una se perdería si no se captura de manera puntualizada, ¿no? Para luego volver a condensar en un solo patrón la manifestación de lo que se tiende a demostrar en la alta tecnología artificial, ¿no? Sí, su merced, tiene toda la razón. Mire, ahorita al comienzo les decía que les ofrecía el programa de matemáticas computacionales. Voy a decir algo que no dice ni mi universidad, ni mi departamento, ni mi programa. Ojo, lo digo yo, o sea, me responsabilizo de mis palabras. Y es que el futuro de los matemáticos aplicados, ¿cuál es? ¿Ser el psicólogo de los demás? ¿Cómo así que ser el psicólogo de los demás? Pues sí, porque por ejemplo, yo le hablaba ahorita del tema de la salud, ¿cierto?
un doctor no va a tener, digamos, todo este conocimiento del tema de algoritmos, ¿cierto? Porque el doctor se dedica a lo suyo, que es la salud, o sea, él es supremamente especialista en su tema de salud. En astronomía, pues los astrónomos en sus temas físicos y pues los objetos astronómicos. ¿Dónde entra el matemático ahí? A decirlo, cuéntame tu problema. Decirle al médico, cuéntame tu problema. Entonces el médico, por ejemplo, en lo que yo le decía ahorita hace un rato, venga, es que tenemos una cantidad de imágenes donde pues nosotros a ojo hemos detectado cáncer y otras donde creíamos que no y después el paciente resultó con cáncer. ¿Cómo podemos abordar esa clase de problemas? Entonces viene el matemático y hace todo un modelamiento para que efectivamente, a partir de la información de todas esas imágenes que tenga sobre cáncer de pulmón, por ejemplo, que le ha tomado radiografías a los pulmones, reconozca patrones de qué es un cáncer de pulmón a partir de las imágenes. Pero eso es un trabajo netamente interdisciplinario, o sea, no es volver al médico matemático, ni al matemático volverlo médico, es un fuerte trabajo interdisciplinar. Les decía que en astronomía el trabajo es extremadamente multidisciplinario, o sea, estamos hablando de físicos, matemáticos, ingenieros, ¿cierto? Porque todo este tema de las misiones, pues indudablemente el que va a entrar a construir los objetos, las herramientas, las naves, pues son los ingenieros. Entonces el trabajo interdisciplinar es una cosa absolutamente necesaria, que tal vez en nuestra época tal vez no lo veíamos así, pero que en la actualidad usted está dándonos un mensaje muy importante, y es que en efecto los profesionales del futuro tienen que pensarse proyectados a relacionarse con las demás profesiones para tratar de resolver problemas, porque hay todavía muchos problemas por resolver. Yo tengo una pregunta acá, hola. Sí. Es que sé que utilizas mucho inteligencias artificiales para el análisis de datos y en este caso pues con astronomía. Quiero saber más qué metodologías tenías para depurar los datos, porque digamos, yo de esta área no conozco mucho, sino pues soy matemático y sé que tienes que tener ciertas suposiciones cuando quieras hacer limpieza de datos, sea lo que tú dijiste ahorita, los de una distribución normal, lo que sea gaussiana, pero también quiero saber cómo qué otros supuestos tienen que hacer cuando tienen que empezar a depurar información respecto al estudio de estrellas y eso. Voy a tratar de responder así cortico y contado el chisme, o sea, no voy a hablar como muchas cosas técnicas. En primer lugar el tema de limpieza de datos. Tú capturas información, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, el nutricionista recibe de sus entrevistas con las personas que recibe en su consultorio, muchas personas que dicen que no comen dulce y resultan diabéticos. Yo no soy nutricionista, estoy hablando de cosas locas, pero para que me entiendan el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El científico de datos tiene que entrar a reconocer dos tipos de elementos. Primero, información atípica, ¿cierto? Entonces, muchas de las técnicas de limpiezas de datos tienen que entrar a mirar la revisión de datos atípicos, ¿cierto? O sea, que es un dato salido de la tendencia. Ahora, no es sacarlo, porque digamos que en estadística también ha existido grandes discusiones respecto a lo que son los datos atípicos. O sea, atípico no es ¡pum!, dele a la patada. No, quiere decir que hay unas cosas raras que están pasando y requieren una revisión adicional. ¿Sí? O sea, limpieza de datos no es vaya eliminando. Limpieza de datos eventualmente es de lo que se sale de la tendencia general, de lo que usted tiene cierta confiabilidad, déjelo aparte y revise qué puede estar sucediendo ahí. ¿Sí? Por ejemplo, todos estos datos que tú ves aquí, por ejemplo, en esta nubecita, en efecto están por fuera, pero ahí hay algunos efectos físicos que hicieron que eso sucediera. Ahora, si yo me pongo a borrar esta información, estoy quitando información de lo que es como tal la construcción de la gráfica que está acá. ¿Ves? Entonces, más allá, como te decía hace un rato, de decir que hay que ir eliminando datos, la revisión en la actualidad y en lo que se refiere a limpieza de datos es entrar a mirar información, lo que te decía, atípica. Segunda, información incompleta, entender por qué está incompleta, si hay algún fenómeno en particular. Ahorita hace un rato yo les contaba que en uno de los estudios yo tomaba 105 características y en otro 11, pero eso no era un capricho, era pensar que no todos los objetos astronómicos tienen esas 105 características, entonces toca entrar a trabajar con menos características. O sea, el artículo que estaba ahí yo comentando, parte de la discusión es esa, o sea, si hay ciertos objetos, ciertas partes de información que no tienen información completa, ¿usted cómo la completa? ¿Cierto? En Machine Learning se trabaja mucho el tema de missing data, se llama así, de información perdida. Entonces hay algoritmos que precisamente te ayudan a completar esa información con datos estadísticos. O sea, usted no tiene el dato,
pero hay técnicas que le dicen el dato debería ser este, nuevamente a partir de la tendencia o de lo que te están diciendo los otros datos, ¿sí? Pero digamos que no es una tarea, digamos, lineal, que yo te diga, mira, es esta receta, no. Hay que entrar a mirar como el caso por el caso. Además, porque es que acá, por ejemplo, hay unos algoritmos en estos momentos de limpieza de datos que existen en los paquetes, en R, en Python, que son software que se trabajan para eso, pero no aplican en todos los casos. Por ejemplo, en estos casos que son grandes bases de datos, pues tú no te puedes quitar datos de forma masiva porque no estás quitando estrellas. O sea, estás diciendo que desconoces la existencia de n estrellas. Entonces, tampoco se puede hacer a la ligera. Hay veces toca, pero no es una cosa lineal, ¿sí? Sí, te respondí la pregunta, ¿quedó clara? ¿Ok? ¿Alguien más tiene? Buenas tardes. Hola. Hola. Tú tomaste un enfoque también sobre la inteligencia artificial. Estabas hablando sobre ella. En tus investigaciones, ¿cómo utilizas la inteligencia artificial? ¿Cómo te das un apoyo? ¿Cuál? ¿ChatGPT? Cualquier tipo de inteligencia artificial. No, mira, lo que te decía ahorita hace un rato. Yo lo trabajo con el modelamiento de curvas de luz, ¿sí? Lo que les decía hace un rato, o sea, cuando tú corres ChatGPT, él lo que hace es mirar una frase que tú escribes cuando le haces el prompt, él mira qué frases propendieran a hacer la respuesta para esa pregunta, ¿cierto? Que ahí es donde mira lo de llamar la atención sobre cuáles son las características principales de esa frase. Inclusive el artículo inicial que dio origen a ChatGPT se llama así, ¿no? Como poner atención por sí mismo a los detalles. Estoy parafraseando. Entonces, eso mismo lo hice con estas curvas de luz, pero no en el sentido de la inteligencia artificial, como lo que les decía ahorita, cadenas de palabras, sino aquí son cadenas de puntos que se están representando en el tiempo, que eso es lo que yo llamo una serie de tiempo. Se puede utilizar para otros casos. Tengo un compañero que lo trabaja con también redes neuronales, pero no son transformers, pero son deep learning, que son los codificadores, que son como unas redes neuronales, valga digamos, abusando un poco del lenguaje, que van sacándole características también principales a estas curvas. Y son diferentes técnicas que propenden a lo mismo. Digamos que en eso también, una cosa que queda de estas investigaciones es que no hay una sola forma de resolver el problema. Porque estas técnicas son puro machine learning, pero si acá viene y se para un estadístico, él te podría dar otras formas de hacerlo. Entonces, eso enriquece mucho la ciencia, ¿no? Que no hay una sola forma de encontrar la solución, ¿vale? ¿Respondía? ¿O te referías a otra cosa? No, sí. ¿Súper? Ok. Gracias. Por aquí hay otra pregunta. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, una cosa que tú habías mencionado, abordando otra vez el tema con respecto a las inteligencias artificiales, fue el hecho de que mencionaste a ChatGPT como una manera de facilitar un trabajo, pero lo mencionaste como un conjunto de redes neuronales, si no entendí bien, que se enfocan en analizar información textual, pero a día de hoy también podemos encontrar inteligencias artificiales que pueden llegar a analizar ecuaciones, pueden llegar a crear imágenes, audio, música, incluso videos. Entonces también estos son tipos de cosas que podemos llegar a ver no solamente en ámbitos como lo pueden ser la matemática, sino también como el arte u otras áreas más científicas o más específicamente la astronomía, ¿no? Sí, era el chisme que les contaba acá de la medicina, ¿no? Eso puede aplicar a muchísimos campos del conocimiento. O sea, precisamente digamos que estamos dando en el clavo de lo que yo les decía hace un rato. O sea, mi desvelada anoche era que ustedes se fueran de este evento pensando que los futuros profesionales no tenían nada que hacer porque ya todo lo tenía hecho la inteligencia artificial, y no, hay muchísimo por hacer, ¿sí? Hay muchísimo por hacer. Tú nombraste unas áreas, yo nombré aquí otras. Entonces la tarea es supremamente extensiva, porque es pensar en cómo podemos hacer que las inteligencias artificiales nos ayuden a desarrollar los objetivos que nosotros tengamos. Por ejemplo, en análisis textual, en ciencia, no sé si de pronto, bueno, el compañero anterior se refería a eso, pero hay también ahorita paquetes de estos modelos de lenguaje grande o modelos de lenguaje largo, que también son como se conocen a ChatGPT,
son utilizados, por ejemplo, para analizar grandes bases de datos de artículos científicos. Entonces él hace que eso es lo que uno dice que está mal, que le haga las tareas, ¿no? Que te lea las cosas. Pero en este caso están utilizando grandes máquinas, ahorita no me acuerdo de qué agencia en Estados Unidos lo está haciendo, tengo presente que es en Estados Unidos. Están cogiendo supercomputadoras para meterle puros artículos científicos y comenzar a comenzar información sobre a qué objetos de ciencia debería estar atacando la humanidad en estos momentos, ¿sí? Pero lo hacen de esa manera. Pero tú lo acabaste de decir y digamos que la premisa aquí fuerte es, ustedes los jóvenes tienen mucho por hacer, muchísimo, o sea, no se les acabó, el problema es que comenzó y el problema es que los viejitos no tenemos la posibilidad de decirles cómo les podemos ayudar porque estamos innovando en eso nuevo, pero ya los que tienen que ir a colonizar son ustedes los jóvenes, ¿vale? ¿Preguntas, Chito Mónica Caramelo? ¿No? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Juan. Aplauso. Bueno, muchas